dinero y economía. Saludo con gusto esta mañana de 24 a nuestro colega Zacarías Ramírez, que tiene información importante sobre la actividad económica en México. Hola Zacarías, buen día, bienvenido, gracias por estar aquí. Feliz Navidad. Muchas gracias, Carmen. Feliz Navidad, un gusto saludarte. Pues efectivamente el día de ayer se dio a conocer el IGAE, que es este indicador global de actividad económica, y que se considera una medición mensual aproximada y adelantada del PIB. Y bueno, antes de entrar directamente a los números, te comento que registró un aumento de 1.6% que no entusiasmó precisamente a los analistas, y se dio un fenómeno interesante que voy a resumir antes de entrar en las cifras, que a veces pueden no dejar una idea tan clara. Se sigue presentando un fenómeno interesante, que son dos sectores de actividad han mantenido cierta constancia. En el caso de la industria ha sido un impulsor de estos indicadores de actividad económica, y por el otro lado los servicios se han mantenido como los contenedores, los que no logran despegar, por razones que ya conocemos. Implican más cercanía social, implican concentraciones, aglomeraciones, es el turismo, son los restaurantes, y ese se ha mantenido a la baja, y es el que no permite que avance ese indicador general. Y por otro lado, se presenta también en dos fenómenos volátiles, donde la construcción, que es uno de los sectores más deprimidos en comparación con el año pasado, en este caso, en el caso de octubre, presentó mayor dinamismo e impulsó el indicador general de 1.6%, y las actividades primarias, al revés, que han sido las que mayor dinamismo han mostrado e incluso comparan positivamente contra el año pasado, en este mes de octubre mostraron un cierto enfriamiento que preocupó también a los analistas, porque había sido uno de los motores, junto con la industria, que más han impulsado la actividad económica. Así que, volviendo ahora sí, entrando a los números, como decía, se registró un aumento de este indicador, de este IGAE, de 1.6% respecto de septiembre, pero contra el año pasado la reducción fue de 4.9%. El mayor impulso provino del incremento mensual de 2% en las actividades secundarias, que es donde se clasifica a la industria y a la construcción, pero en comparación con el año pasado el rezago de este sector o de estas actividades secundarias es de 3.1%. En cuanto a las actividades terciarias o de servicios, el avance fue de 0.7% en octubre frente a septiembre, pero en el comparativo anual el retroceso o el rezago es de 6.2%. Con 5 aumentos mensuales consecutivos, esta recuperación del IGAE asemeja una palomita, dijo Julio Santaella, el presidente del INEGI. Aún así, todavía está 4.9% por debajo de su nivel de octubre de 2019. Analistas de Monex destacaron que, como ha sucedido en la mayor parte de la recuperación, el sector secundario fue el que más aportó al crecimiento, mientras que los servicios mostraron una atonía inusitada que refleja la debilidad fundamental de la economía local. Por su parte, las actividades primarias agropecuarias mostraron un incremento mensual de 0.8%, mientras que en comparación con octubre de 2019 registran un aumento de 7%. Desde una perspectiva desagregada, el incremento de 1.6 en términos mensuales es poco representativo, pues solo 5 de los 14 subsectores tuvieron un mejor desempeño, apuntaron estos analistas de Monex, de los cuales tres subsectores pertenecen al sector secundario, cuya cifra de crecimiento estuvo poderosamente influenciada por el resultado mensual positivo de 3.6% de la construcción. Pero recordaron que la construcción es la industria más rezagada, lo que se evidencia por ser la única que presenta una variación negativa de doble dígito frente al año pasado, frente al inicio de este año antes de la pandemia. Y destacaron que el dinamismo de las actividades primarias, que ha sido importante en meses anteriores, ha desaparecido y ahora acumulan 3 meses con crecimientos inferiores a 1%. Así que la desaceleración de los servicios sigue siendo preocupante, pues 6 de los 9 componentes de esta categoría tuvieron variaciones inferiores a 1%, y de estos 4 tuvieron definitivamente variaciones negativas. Entre ellos destacan los servicios de transporte, el correo, los servicios de información y almacenamiento,
que están 14.1% por debajo del inicio de este año, y los servicios de esparcimiento que están 18.2% por debajo de su nivel previo a la pandemia. Así que estos números de octubre del IGAE muestran una todavía vulnerabilidad de la recuperación, un avance muy tenue, y bueno, es lo que están registrando o es como lo están interpretando los analistas. Carmen, y por el otro lado te comento, si me permites, esta semana el INEGI dio a conocer un reporte, un compilado sobre lo que ha pasado, sobre lo que pasó con el empleo en los meses de abril a julio. Y es interesante porque es un análisis un poco más mesurado, digamos, fuera del ritmo de cada mes, y que deja ver algunas tendencias. Nos centramos de este informe en aquellas personas que en julio, en el periodo de abril a julio, tenían el estatus de personas que estaban temporalmente en casa, que tenían empleo, pero que habían sido suspendidas o estaban temporalmente fuera de la actividad de su trabajo. Este número en julio fue el que más personas se declararon en esta situación, ausentes de su centro de trabajo o que habían sido suspendidas temporalmente, y que llegaron a una cifra de 6.900.000 personas, que fue una cifra la más alta, por encima de la registrada en mayo y en junio, y una quinta parte de la población ocupada, la cual ascendió a 35.7 millones de personas. Ahora, hay que precisar que este dato no es el de la población económicamente activa general, sino que se restringe a aquellas personas que son usuarias de teléfono, puesto que en este periodo de pandemia las encuestas del INEGI fueron telefónicas en lugar de hacer las entrevistas físicas. Y las personas usuarias de teléfono es más o menos 3/4 partes de la población, según el registro del INEGI en esta encuesta. Así que las cifras están un poco disminuidas porque tienen esta restricción. Pero de cualquier manera es muy relevante estos casi 7 millones, porque se acerca a otro número interesante, que son 7.7 millones de personas que en abril trabajaron desde casa, pero que a diferencia de los ausentes temporales, se fue reduciendo con el paso de los meses hasta llegar a 5.4 millones de personas en julio, mientras que los ausentes temporales se fue incrementando, como decía, hasta llegar a 7 millones en julio. Ahora, ¿por qué es importante este sector de personas que estuvieron ausentes temporalmente de su trabajo? Este sector de población, forma parte de la población que contaba con un empleo y que en algún momento son aquellos que la expectativa es que en algún momento retornaran a su centro de trabajo, los que están contratados, o bien reactivaran su negocio, aquellos trabajadores independientes que tienen un negocio propio. Conforme fueron pasando los meses, pues la pandemia se fue prolongando más de lo que se esperaba al principio, y esos números empezaron a variar. Indica la encuesta que entre abril y junio una cuarta parte de las mujeres ocupadas eran ausentes temporales o habían sido suspendidas durante la contingencia sanitaria, en tanto que para los hombres la proporción fue de una quinta parte. Para ambos géneros, casi 9 de cada 10 casos, la ausencia temporal o suspensión se debió directamente a la pandemia, según este reporte del INEGI, que recopila, como decía, información complementaria sobre el impacto de la pandemia en la fuerza de trabajo que es usuaria de teléfono. Y al considerar la población laboral que es usuaria de teléfono, como decía, representa 3/4 partes de la población, y la población, por lo tanto, la población mayor de 18 años son 68 millones, y no 98 como es la PEA normal, digamos. Aquí son 68.3 por este factor de usuarios de teléfono, y es sobre el universo sobre el que se tejieron estos números, que tiene algunas tendencias interesantes y que ya se pueden consultar en el sitio, en aristeguinoticias.com. Y para cerrar, Carmen, te comento que hoy también se dio a conocer la encuesta de ocupación empleo de noviembre, en la que destaca que de los 12 millones de personas que salieron de la población económicamente activa en abril,
La recuperación se mantiene en alrededor de 9.9 millones en noviembre, que es una cifra constante, digamos, de los últimos dos reportes, no ha cambiado, y que la población ocupada se situó en 53 millones en noviembre, también estadísticamente similar al mes de octubre. Para noviembre, esta población ocupada, el sector de la construcción se incrementó en 266,000 personas, lo cual, como decía, es un dato pues interesante, positivo, porque el sector de construcción ha sido de los que más ha sufrido con esta pandemia, y un poco desde antes también por la falta de inversión pública y privada, inversión física. Y por otro lado, en el reporte de esta mañana, que se dio a conocer hace un rato, el sector terciario disminuyó en 307,000 personas ocupadas, donde a pesar del crecimiento en los restaurantes y servicios de alojamiento, que crecieron en 351,000 personas, la reducción de personas ocupadas en diversos servicios resulta en la disminución consolidada en este sector. Por otro lado, el regreso de la ocupación informal continúa con una tendencia al alza, con un incremento de 142,000 ocupados respecto al mes previo. Pues eso es, a grandes rasgos, Carmen, un poco de lo que ha venido sucediendo con el empleo directamente vinculado con la pandemia, y sobre todo aquellas personas que se fueron temporalmente a su casa. Algunas ya la tendencia es que han estado regresando, y algunas probablemente ya son pérdidas definitivas. Y por otro lado, los datos de esta mañana de INEGI, Carmen, donde no hay grandes variaciones. Exacto. Importante todo eso que nos estás contando, Zacarías Ramírez, incluido lo que acabas de publicar en aristeguinoticias.com. Y bueno, déjame cerrar el comentario, si te parece, Zacarías, también comentando, hablando de números, hay que decir que en otros elementos de información respecto a lo que está ocurriendo con la economía, el peso y la Bolsa Mexicana de Valores que avanzaron este miércoles, hubo 3 jornadas al hilo de pérdidas, y bueno, pues ahora hay una recuperación en este último registro. Veremos cómo se comportan los mercados en las próximas horas, pero al final de cuentas es importante también destacar que después de una semana bastante complicada y de caídas importantes a nivel mundial, no fue la excepción México, desde luego. Ayer hubo un registro importante de repunte en el peso y la Bolsa Mexicana de Valores. El tema de la nueva variante del COVID-19 encontrada y hallada en el Reino Unido, bueno, pues tuvo impactos importantes, está teniendo impactos importantes, pero bueno, por lo pronto estamos viendo la cotización de la moneda mexicana y estamos viendo el comportamiento bursátil por lo pronto el día de ayer. Sí, este comportamiento del peso, que como dice, tiene un ligero repunte, tiene relación con esta revaluación, digamos, de la libra esterlina, en vista de que al parecer está muy cerca de llegar a un acuerdo en el Brexit. Se decía que iba a estar listo para estas horas, todavía no lo está por un asunto relacionado con la pesca. El caso es que se revalúa la libra, el peso, el dólar se retrae, y la referencia de divisa para el peso mexicano es el dólar. Por lo tanto, al dólar disminuir frente a la libra esterlina, el peso tiene este efecto indirecto, y por eso logra una leve recuperación. En general se piensa que en los límites en los que está ahora, o en la cotización que se encuentra el peso, más o menos se va a mantener ahí, si no ocurre nada extraordinario ni en el mercado local, o ni en la economía local, ni en la economía internacional. Así es. Bueno, pues Zacarías Ramírez, muchísimas gracias por estar aquí con toda esta información. Seguimos en contacto para cualquier otra cosa. Por lo pronto, gracias, buenos días y muy feliz Navidad. Muchas gracias, Carmen, te mando un abrazo y muchos saludos a todo el auditorio. Igual para ti, para tu familia, gracias por estar aquí como siempre, un abrazo. Y bueno, pues aquí están los elementos de información más relevantes en materia económica y de finanzas. Son las 7 de la mañana con 41 minutos, este es el tiempo del centro de México. Aristegui en vivo.
Bueno, pues ya le comentamos en el resumen de noticias.